Vamos a continuar la reflexión sobre el libro de Éxodo y el tema de hoy es el agua de la roca. Y vamos a empezar con la lectura del libro de Éxodo 17, versículos 1 a 7. Toda la comunidad de los israelitas partió del desierto de Sin y siguió avanzando por etapas conforme a la orden del Señor. Cuando acamparon en Refidín, el pueblo no tenía agua para beber. Entonces acusaron a Moisés y le dijeron: Danos agua para que podamos beber. Moisés les respondió: ¿Por qué me acusan? ¿Por qué me provocan? ¿Por qué provocan al Señor? Pero el pueblo, torturado por la sed, protestó contra Moisés diciendo: ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Solo para hacernos morir de sed junto con nuestros hijos y nuestro ganado? Moisés pidió auxilio al Señor diciendo: ¿Cómo tengo que comportarme con este pueblo si falta poco para que me maten a pedradas? El Señor respondió a Moisés: Pasa delante del pueblo acompañado de algunos ancianos de Israel y lleva en tu mano el bastón con que golpeaste las aguas del Nilo. Ve, porque yo estaré delante de ti allá sobre la roca en Horeb. Tú golpearás la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Aquel lugar recibió el nombre de Masá, que significa provocación, y de Meribá, que significa querella, a causa de la acusación de los israelitas, y porque ellos provocaron al Señor diciendo: ¿El Señor está realmente entre nosotros o no? Por tanto, el contexto de este prodigio es la viaje que los judíos como pueblo hicieron en el desierto. Y vemos que en el desierto hubo muchos contratiempos, vicisitudes. Una cosa que hizo sufrir mucho el pueblo fue la falta de agua. Y la falta de agua provocó dos cosas. Primero, la murmuración contra Moisés y el Señor. Y, al mismo tiempo, su corazón es un corazón muy voluble y su fe no es una fe arraigada al Señor. Pero, por otro lado, el Señor, delante de la fragilidad de su pueblo y delante del sufrimiento, el Señor responde con su providencia. Dios cuida de su pueblo, haciendo brotar agua de la roca. Y este acontecimiento, água que sale de la roca, foi um acontecimento muito importante para se desenrolar ao largo da história da salvação de los judíos. E por isso, a espiritualidade ao largo dos siglos aprofundou este conceito, água que sale de la roca. Portanto, vemos la roca del desierto é um símbolo de esterilidade. Não podemos esperar nada de la roca. Ela não tem nem vida em si própria, nem alberga vida. E, portanto, os hijos de Israel no desierto miraram la roca sem poder esperar dela nada. E o profeta Isaías compara Abraão e Sara com uma roca estéril, pero com a benedicción
de Dios, con la presencia de Dios y con la palabra de Dios, ellos se tornaron fecundos. Miren cómo es lindo o que habla Isaías en capítulo 51, versículos 1 a 2. Escúchenme los que van tras la justicia, ustedes los que buscan al Señor. Fíjense en la roca de la que fueron tallados, en la cantera de la que fueron extraídos. Fíjense en su padre Abraham y en Sara, que los dio a luz cuando él era uno solo. Yo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Por tanto, miren cómo el profeta habla al pueblo israelita. Ustedes son fruto de una roca sin vida, pero Dios regaló gratuitamente su bendición y gracias a sus promesas, esta roca, Abraham y Sara, se convirtieron en roca fecunda. Quer decir, ellos serán una fuente de bendición para todas las naciones, solamente por la fuerza de Dios omnipotente, el Creador que do nada hizo existir todas las criaturas, también de dos ancianos que no podrían ter hijos, Dios concedió el hijo de la promesa. Y por tanto, vemos que el Señor, que tiene poder de transformar a estéril en madre fecunda, también tiene poder de convertir la roca sin vida en un manancial de agua. Por eso prometió a su pueblo cuando todavía estaba en el Egipto, por tanto, de conducirlos a una tierra fértil que mana leche y miel, que es decir, una tierra que tiene muchos lugares para el ganado comer, mucha herba, y también con muchas flores, donde las abejas podrían fabricar el miel. Y vemos el Señor prometió esta tierra mismo que hay una gran parte de ella, por ejemplo, el desierto de la Judea es una parte muy, muy pobre, con mucha poca agua, pero con el poder de Dios va a se transformar en una tierra fructífera y próspera. Esta obra divina, esta obra de Dios en la espiritualidad judía, también es un anuncio profético que de las maravillas que Dios hará en los tiempos del Mesías, los tiempos que Él va a enviar su Hijo. Por ejemplo, el profeta Isaías anunció en Isaías 43, 19 a 20, la siguiente palabra en nombre del Señor. Yo estoy por hacer algo nuevo. Ya está germinando. ¿No se dan cuenta? Sí, pondré un camino en el desierto y ríos en la estepa. Haré brotar agua en el desierto y ríos en la estepa para dar de beber a mi pueblo, mi elegido. Por tanto, miren, desde el tiempo de los patriarcas, la bendición de Dios englobaba la fecundidad del seno, los hijos, y la agua para los campos producirem todo o que é necessário para
la subsistencia. Portanto, ven como el Señor, por medio del profeta Isaías, dice, miren como del desierto voy a hacer correr ríos. Claro que el Señor habla aquí en sentido espiritual, ríos de gracia, y vemos que el Señor utiliza la expresión agua viva para simbolizar el Espíritu Santo, el santificador. También otro profeta que tiene la imagen más linda es el profeta Ezequiel, que habla que del templo del Señor, el templo del Señor, del altar, nace un río, flui un río. Vemos isto em Ezequiel capítulo 47 e vamos ver isto em três partes. El hombre me hizo volver a la entrada de la casa y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa, al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar la vuelta por un camino exterior hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluía por el costado derecho. E mais adelante, el Señor muestra al profeta que estas aguas fluyen del templo, tenían el poder de transformar en vida todo lo que tocaban. Hasta donde llegue el torrente tendrán vida todos los seres vivientes que se mueven por el suelo y habrá peces en abundancia. Porque cuando esta agua llegue hasta el mar, sus aguas quedarán saneadas y habrá vida en todas partes a donde llegue el torrente. Al borde del torrente, sobre sus dos orillas, crecerán árboles frutales de todas las especies. No se marchitarán sus hojas ni se agotarán sus frutos, y todos los meses producirán nuevos frutos, porque el agua sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de remedio. Miren qué cosa muy linda, que el profeta percorreu este rio por 4 veces y cada vez que medían el río, las aguas aumentaban. Y la última vez, las aguas eran tan largas y tan profundas que el profeta no podía pasar senão nadando. Y aquí tenemos una imagen de las gracias de Dios a lo largo de la historia de la salvación. En el comienzo era poca, después, a medida que la historia de la salvación va se desenrolando, las gracias que el Señor ofrece es cada vez más grandes, hasta llegar a la plenitud de los tiempos, que la gracia divina es tan grande, que nosotros no podemos medir ni su comprimiento, ni su largura, ni su profundidad. Por tanto, para nosotros, las gracias de la redención son inmensas, son infinitas. ¿Por qué? Porque Jesús pagó mucho más al Padre Eterno que nuestra deuda. Y entonces llegamos a la plenitud de los tiempos y tenemos aquí en Jesucristo un gran milagro de la gracia que se realiza en el Evangelio. Por tanto,
Quando Jesus recebeu o bautismo de Juan, vemos que o Espírito Santo descende do cielo e repousa sobre Jesucristo. Qual é a importância do Espírito Santo repousar sobre Jesucristo? Porque vemos em princípio de Gênesis, o Espírito volaba sobre as águas, comunicando a vida. Com o pecado original, não solamente o homem se distancia de Deus, como também afastou de ele o Espírito Santo. Ao largo do Antigo Testamento, vemos que o Espírito Santo, por momentos, repousa sobre os profetas, pero depois se va. Os profetas não possuíam o Espírito Santo sempre, solamente em algumas ocasiões. Pero com Jesucristo, o Espírito Santo descendeu sobre ele e permaneceu. Permaneceu. Aqui temos o cumprimento de uma profecia que, que estava escrito no livro de Isaías e que o evangelista São Lucas coloca este acontecimento logo no início da vida pública de Jesus, quando ele empieza seu ministério em Nazaré. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos, dar la vista a los ciegos, libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Al final de la lectura, Jesús dijo a los presentes: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Portanto, el Jesucristo mismo muestra que en él están se realizando las profecías. Y Jesús, que tiene la plenitud del Espíritu Santo en su naturaleza humana, abre los mananciales del agua vida a los suyos, a nosotros que somos sus discípulos. Veamos sus palabras en el Evangelio de San Juan 7, 37, 38. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús, poniéndose de pie, exclamó: El que tenga sed, venga a mí, y beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, de su seno brotarán manantiales de agua viva. Portanto, miren, toda la imagen de la agua que brota de la roca en el desierto se realizó, se concretizó en Jesucristo muerto en la cruz. Y vemos que mismo Jesús muerto, San Juan en 19, 33, 34, tiene el cuidado de nos contar este detalle. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. Portanto, miren, segundo la tradición, San Juan Crisóstomo habla que la sangre es un símbolo de la Eucaristía y agua del sacramento. Esto es la tradición de la Iglesia.
Pero yo también veo otro significado, que la sangre es que vivifica el cuerpo y vemos que la sangre de Cristo es la vida de la iglesia. Y la vida de Jesucristo nos llega a través de los sacramentos. Os 7 nos regalan la vida de Jesucristo para todas las situaciones de nuestra vida. Y agua representa la fecundidad. La agua hace germinar todo. Y vemos la agua del costado de Jesucristo puede también simbolizar el Espíritu Santo, que con su poder fecunda los elementos materiales y los transforma en canales de gracia. Porque todo que se hace en la iglesia se hace en la fuerza del Espíritu Santo. Cuando, por ejemplo, usted llega junto a un sacerdote y pide para que el Padre bendiga un rosario, una simple bendición, el Padre solamente puede hacer en la fuerza del Espíritu Santo. Nosotros sacerdotes no somos nada, solamente un canal que deja pasar la acción divina. Nosotros damos nada que sea nuestro. Todo sale de Dios y llega a su pueblo. Nosotros somos solamente instrumentos. Por eso, nosotros, ao hacer nuestro ministerio, como tenemos que ter esta consciência de sermos servos sem grande utilidade, porque hacemos solamente nuestro deber, dejar pasar la agua, la gracia. El Espíritu Santo es el que pasa y que trabaja en los corazones. Portanto, para mim, a água que saiu do lado de Jesucristo puede muy bien simbolizar la acción fecunda del Espíritu Santo en toda la vida de la iglesia. Y consciente de esta realidad, San Pablo llama a Cristo la roca en 1 Corintios 10, 1, 4. Porque no deben ignorar, hermanos, que todos nuestros padres fueron guiados por la nube y todos atravesaron el mar, y para todos la marcha bajo la nube y el paso del mar fue un bautismo que los unió a Moisés. También todos comieron la misma comida y bebieron la misma bebida espiritual. En efecto, bebían el agua de una roca espiritual que los acompañaba, y esa roca era Cristo. Portanto, em outras palavras, São Pablo habla claramente, Cristo, Jesucristo invisível, era ya la roca de la que el pueblo cosechaba las verdaderas bendiciones del desierto. Y claro, Jesús es la roca del nuevo pueblo de Dios que camina hacia el cielo, que es la definitiva tierra prometida. Una de las características de la roca es que ella es sólida y por eso es un refugio seguro para todos aquellos que necesitan
de refúgio em um tempo de tormenta. Por isso, Deus é chamado la roca de Israel, que regala a su pueblo refugio contra sus inimigos ou sus opressores. É de esta ideia que surgem muitos títulos dados a Deus. O Antigo Testamento: cidadela, baluarte, escudo, torre, fortaleza e refúgio. Vemos isto tanto no segundo livro de Samuel como nos Salmos. E também la, la roca, que é sólida, também pode se convertir em um cimento sólido que podemos utilizar para uma construção sólida. E vemos isto em Mateus, capítulo 7, 24 a 25. Todos los que escuchan las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Pero esto no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Portanto, o que é, na espiritualidade, no Evangelho, construir sobre a roca? É construir sobre a roca, é uma imagem que simboliza a confiança total no Senhor. El Senhor é a roca. Construir sobre a roca é nos solidificarmos em la roca, estarmos unidos de tal maneira ao Senhor que pode venir tormentas, pruebas, sofrimentos. Não, eu nunca vou separar-me de Deus, porque Deus é fiel. Deus és fiel porque és verdadeiro. És verdadeiro e não cambia. Deus, por exemplo, São Paulo em 2 Timoteo, habla que Deus não pode negar-se a si mesmo. Portanto, podemos apoiar-nos em Ele sem medo. Ele não nos vai deixar cair. Ele vai nos sustener em todas as situações. Segundo o profeta Isaías, que, que completa esta ideia, vemos que quem tem fé não vai cair, não tropeçará. Quem tem fé vai se manter de pé. Vemos isto em Isaías 28, 16. Así habla el Señor. Miren que yo pongo una piedra en Sión, una piedra a toda prueba, una piedra angular, escogida, bien cimentada. El que tenga fe no vacilará. Miren, aquele, portanto, que tem fé, confiança e se une ao Senhor em todos os momentos, esse não tropeçará. E aquele que não quer apoiar-se em Deus e não quer apoiar-se em aquele que Deus coloca a nossa disposição, em nome de seu Hijo, que é a roca segura de la salvação, esse verdadeiramente
sufrirá las consecuencias de su mala decisión. Assim abre Isaías 8, 13, 15. Pero al Señor de los ejércitos, a Él sí, proclámenlo santo, que solo Él les infunda temor, que solo Él los haga temblar. Él será un santuario, una piedra de tropiezo y un escollo insuperable para las dos casas de Israel. Será una red y una trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos de entre ellos tropezarán, caerán y se quebrarán, se enredarán en la trampa y quedarán atrapados. Portanto, mirem, Isaías já habla aqueles que se negam, negam unir-se ao Senhor, hacer su construcción sobre la roca, esta misma piedra de fundamento se convierte en piedra de tropezo. Y vemos en el Nuevo Testamento, Jesucristo es llamado signo de contradicción, ya por Simeón. ¿Y por qué que es símbolo de contradicción? Porque él será ocasión de caída para muchos y resurrección para muchos otros. Y vemos en efecto que para os publicanos, pecadores, mujeres de mala vida, que creyeron en él, Jesús se convirtió en un fundamento seguro de salvación. Os pecadores em Jesucristo tiveram uma nova oportunidade para se levantarem e empezarem de novo. Como, ao contrário, ao revés, os sumos sacerdotes, fariseus, doutores da lei, escribas, que queriam ter toda a sabedoria e toda a verdade, ao rechazarem Jesus, anularam o plano de salvação que Deus tinha para eles. E vemos esta realidade na parábola dos vinhadores assassinos, que Jesus falou em Mateus, está escrito em Mateus 21, 42, 44. ¿No han leído nunca en las escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que lo hará producir sus frutos. El que caiga sobre esta piedra quedará destrozado, y aquel sobre quien caiga será aplastado. Miren cómo Jesús en el Evangelio toma la palabra de Isaías. Portanto, él propio es la piedra fundamental que os construtores, os jefes religiosos judaicos rechazaram, e por isso o reino lhe foi quitado e entregado a outro pueblo que hará produzir seus frutos a seu tempo. Portanto, vemos hoy el pueblo de la primera alianza continúa esperando por el Mesías, y la gracia de la salvación fue dado a los no judíos, los paganos. Y según el Evangelio, el pueblo judío solamente va a se convertir, va a reconocer Jesús el Señor cuando tuvieren completos los números de las naciones paganas. Portanto, el último pueblo a entrar en el reino de Dios será el pueblo
judío, porque el rechazo de la gracia fue la más grande de todas. Y por tanto, Jesucristo, antes de subir al cielo, dejó su iglesia como medio de salvación, como administradora de todas las gracias, de todos los méritos de su vida, pasión, muerte y resurrección. Y la iglesia será distribuidora hasta la segunda venida de nuestro Señor. Y como la iglesia está construida sobre la roca es inabalable. Y por tanto, la iglesia, ella se fundó sobre la roca de la fe de Pedro. Vemos isto em Mateus 16, versículos 17 a 19. Jesús le dijo: Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no se te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Jesús dijo a Pedro: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La iglesia de Jesucristo tiene como base la fe dos 12 apóstoles. Es por eso que é llamada apostólica. Y por el bautismo, nosotros hacemos parte de esta construcción. Por eso San Pedro nos llama piedras vivas del templo del Señor. Isto está escrito na primeira carta de São Pedro 2, 4 a 7. Al acercarse a él, la piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa a los ojos de Dios, también ustedes, a manera de piedras vivas, son edificadas como una casa espiritual para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Porque dice la Escritura: yo pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa. El que deposita su confianza en ella no será confundido. Por lo tanto, a ustedes, los que creen, les corresponde el honor. Para que nuestra obra permanezca a los ojos de Dios, mismo después de nuestra muerte, porque es muy importante que nuestra obra tenga valor eterno. Porque se construimos solamente para este mundo, la muerte va a nos robar todo. Por eso nuestra construcción tiene que tener un valor eterno a los ojos de Dios. Y como una obra tiene valor eterno cuando la hacemos unidos a Jesucristo. Por ejemplo, nosotros aprendemos en la catequesis, cuando éramos niños, cómo era importante siempre hacermos las cosas por amor a Jesús. Y por amor a Jesús es como un sello que marca nuestras obras con un valor eterno. Y San Pablo muestra cómo en nuestro juicio es muy importante que tengamos
construído sobre el fundamento de Jesucristo. Vemos isto em 1 Coríntios 3, versículo 9 a 17. Nosotros somos cooperadores de Dios y ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo puse los cimientos como lo hace un buen arquitecto y otro edifica encima. Que cada cual se fije bien de qué manera construye. El fundamento ya está puesto y nadie puede poner otro, porque el fundamento es Jesucristo. Sobre él se puede edificar con oro, plata, piedras preciosas, madera, pasto o paja. La obra de cada uno aparecerá tal como es, porque el día del juicio, que se revelará por medio del fuego, la pondrá de manifiesto, y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Si la obra construida sobre el fundamento resiste la prueba, el que la hizo recibirá la recompensa. Si la obra es consumida, se perderá. Sin embargo, su autor se salvará como quien se libra del fuego. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Lindo, qué lindo. Por tanto, es muy importante que nuestras obras unidas a Jesucristo tienen más valor cuanto más amor ponemos en las cosas. Y de ahí vemos nuestra gran dignidad sobrenatural. Porque estamos unidos a Jesucristo, edificamos nuestra vida sobre Él. San Pedro, en la primera carta, capítulo 2, versículo 9 a 10, muestra cuál es nuestra dignidad, cuál es nuestra sublimidad, aquilo que nosotros somos, mesmo que agora não lo vemos, pero ya lo somos porque tenemos en nuestra alma la vida nueva. Nosotros ya en nuestra alma somos resucitados. Nuestro cuerpo no, pero en nuestra alma sí. Miren o que habla San Pedro. Ustedes son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Ustedes, que antes no eran un pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Ustedes, que antes no habían obtenido misericordia, ahora la han alcanzado. Y como conclusión de esta enseñanza, nosotros que compreendemos que gracia tenemos y que gracia está a nuestra disposición y cómo podemos hacerla crecer más y cuál es la recompensa que espera por nosotros, una cosa tenemos que estar vigilantes. Israel não produziu os frutos que o dueño de la viña esperaba. Por isso, alquiló la viña a nuevos viñadores, que somos nosotros. Por isso, nunca dejemos de dar cada día el fruto que el Señor espera. Cada noche, Señor, eu te ofereço tudo o que isso, que seja para ti, que seja delante dos ojos uma rica cosecha. E assim nossa vida nunca será como aquela vinha que não produziu fruto. Nunca seremos vinha estéril. Pero aquela terra buena que produz frutos 100 por 1. Que assim seja.